¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Gracias a todos los que ya se están conectando para continuar con nuestro estudio de el profeta Ageo y Malaquías. Estamos iniciando precisamente con Ageo, respuestas de Dios a las crisis. Vivimos en tiempos de crisis, en tiempos difíciles. Hay crisis en todos los ámbitos, desde crisis política, social, familiar, emocional, de salud, en fin, muchas crisis que nos rodean. Pero Dios tiene respuestas a esas crisis. Y la respuesta de Dios a las crisis, hermanos, precisamente siempre viene de poner en primer lugar a Dios, de saber que Dios es el que ocupa el primer lugar en nuestras vidas y que dependiendo de nuestras prioridades, como vimos la semana pasada, entonces Dios estará respondiendo también a cada uno de estos eventos que rodean nuestras vidas todos los días. Esto no es algo nuevo, las crisis han existido desde que el hombre es hombre, ¿verdad? Desde que entramos en conflicto con Dios a través del pecado, hemos vivido rodeados a través de crisis. Así es que no es la excepción nuestro tiempo, no somos nosotros la excepción, hay crisis, pero Dios tiene respuestas para cada una de esas crisis. Así es que si les parece, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y empezamos con nuestro tema número 3, con el que es el segundo mensaje del libro del profeta Ageo. Pocas palabras, pero una presencia poderosa de parte de Dios. Padre, muchas gracias por esta tarde, gracias por cada persona que se une a este estudio bíblico y gracias porque podemos aprender, Señor, que dependiendo de ti, podemos tener respuestas a esas situaciones que a veces no entendemos, a esas situaciones difíciles en nuestras vidas, pero tenemos que entender, Señor, que nuestras prioridades deben de ser diferentes. Señor, háblanos en este tiempo, háblanos el día de hoy y gracias, Señor, por tu palabra que nos das en este día. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es que muchas gracias a los que ya están listos, hermanos. Dios les bendiga ahí donde estén, California, Texas, Puebla, México, Perú, otros países. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias por seguir este estudio. Hay una diferencia muy grande entre dos palabras. La palabra, déjenme se las pongo aquí, la palabra duda o las dudas y la palabra deudas. Son dos palabras muy diferentes. La palabra duda es un término que refleja incertidumbre. Nos hace pensar, por ejemplo, en Santiago 1:8 que dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La persona que constantemente está llena de dudas, ¿verdad? Sin resolver, que de todo cuestiona, todo tiene dudas, no investiga, no se preocupa por conocer cosas, por saber las respuestas, solamente anda viviendo en dudas, es una persona totalmente inconstante. Antes de escuchar el mensaje de el profeta Ageo, precisamente, el pueblo de Judá estaba viviendo con esa duda. Regresaron, si ustedes recuerdan lo que hemos hablado en los capítulos anteriores, regresaron de el destierro, regresaron, es una generación que viene regresando de la diáspora, del exilio en Babilonia. Muchos de ellos jamás vivieron en Jerusalén, muchos de ellos ni siquiera conocían Jerusalén. Venían algunos ancianos todavía que habían conocido 70 años atrás la gloria de Israel, la gloria del templo, todo lo que había sucedido, pero la mayoría de esta gente no conocía toda esa gloria de Jerusalén. Así es que están ellos ante la duda primero. ¿Cuál es la duda? ¿Debemos de construir? ¿No debemos de construir? Unos dicen que tenemos que empezar a construir, pero hay mucha oposición, los samaritanos no nos dejan construir, hay gente que se opone. ¿Para qué nos metemos en problemas? Mejor empezamos a vivir nuestra vida, sigamos haciéndonos ricos, sigamos haciendo nuestras casas, vivamos cómodamente y dejemos eso para después. A lo mejor espiritualmente dijeron, ¿verdad? Los tiempos son de Dios y Dios sabrá los tiempos. No, Dios ya les había marcado el tiempo que tenían que empezar la reconstrucción del templo. Para eso fueron. Pero al entrar la duda, hermanos, cuando la duda entra en nosotros, entonces nos hace ser inconstantes, como dice Santiago. Empezamos a vivir de una manera inconstante. ¿Será tiempo de trabajar para Dios? ¿No será tiempo de trabajar para Dios? Y esta duda, hermanos, ha consumido la vida de muchísimos cristianos alrededor de la historia, por supuesto, y muchos cristianos
ven pasar sus vidas, ven pasar los años, sus mejores años de vida, en medio de esta duda. ¿Deberé servir al Señor? ¿No lo deberé de servir al Señor? ¿Estaré involucrado en la iglesia? Mejor no me involucro, yo creo que no es el tiempo, Dios me va a mostrar el tiempo. Desde que el Señor nos rescató, desde que el Señor nos limpió, nosotros aceptamos el compromiso de la vida eterna y aceptamos el regalo de la salvación, hermanos. A partir de ese momento se cumplió el tiempo. A partir de ese momento debemos de pensar en servir al Señor, en cómo vivir mejor nuestra vida cristiana y cómo ser agradables a Dios. No hay que esperar mucho tiempo. Algunos proyectos, por supuesto, llevan sus tiempos y estamos esperando, pero nuestro servicio, nuestra dedicación a Dios, empiezan en el momento mismo en que nosotros nos convertimos y empezamos a amar y a buscar la presencia de Dios. Ahora, esta nación, estas dudas que produjeron este ambiente para que todos estos repatriados formularan toda clase de excusas, ¿verdad? Cuando vienen las dudas a nuestra vida, cuando estamos en medio de una duda, esas dudas se convierten en excusas y podemos poner todas las excusas que querramos. Ahora, el pueblo de Judá, al igual que quizás muchos de nosotros en alguna parte de nuestra vida, fue peor todavía. Porque esas dudas, hermanos, y esas excusas los indujeron a oponerse a la voluntad de Dios. Dios ya había decretado algo, Dios ya había hablado algo, ya había dado una orden, ya había dado una gran comisión, y la gente se oponía a esa gran comisión. No se oponía abiertamente diciendo que no era de Dios o que no. Simplemente al no hacerlo, al no participar, estaban mostrando una oposición a una orden que Dios había ya establecido. Aquí es donde entra la otra palabra, la palabra deuda. La palabra deuda significa o da la idea de una obligación que ya ha sido contraída previamente. Es tener que cumplir con una obligación que ya fue contraída. En asuntos de deudas, el que debe no tiene derecho a decidir si quiere pagar o no. Si quiere pagar o no a la persona a la que le adeuda. Está obligado a pagar ese adeudo. Muchos de ustedes saben esto, ¿verdad? No es algo nuevo. Una persona que debe no tiene el derecho de decir, oye, ya no te voy a pagar. Tiene el derecho de pagar. Ya la otra persona dirá si quiere que le pague o no, si le perdonan la deuda, pero está obligado a liquidar su adeudo. Y así era efectivamente con este remanente del pueblo judío. La reconstrucción del templo, hermanos, no solamente era idea de unos cuantos líderes orgullosos, no era solamente idea de Zorobabel, de Josadac, y de Josué, y de Ageo, y de Malaquías, y de Nehemías, de Esdras. No era idea de ellos. Solamente, es que queremos que se haga el templo, queremos que se construya el templo. No era un asunto de ellos, era una orden que Dios había dado. No se trataba tampoco la sugerencia de un rey. Ciro, antes de Darío, había mandado que se edificara, que se reconstruyera el templo de Jerusalén. Dios lo usó, Dios usó a este hombre llamado Ciro, a este rey pagano, ¿verdad? Pero no es que ellos lo hubieran decidido. Es muy claro que Dios estaba detrás de todo esto y que Dios estaba molesto porque se habían demorado, porque habían pospuesto la obra de Dios, habían pospuesto el trabajo que Dios había dicho, habían echado a un lado la obra por la cual habían llegado y se habían dedicado simplemente a vivir bien. A vivir bien. Entonces, como vimos la semana pasada, tuvo que entrar la mano disciplinadora de Dios y empezaron a faltarle las cosechas y empezó a haber sequía y el dinero ya no les empezó a alcanzar y tuvieron que ser disciplinados de parte de Dios. La reconstrucción del templo era una obligación del pueblo. La reconstrucción del templo era una obligación del pueblo, no era una obligación de los líderes solamente. Y podemos decir, hermanos, que el desarrollo de la gran comisión que Jesucristo entregó fue a la iglesia en general.
no a los pastores, no a los evangelistas, no solamente a los que están haciendo la obra dentro de una iglesia, que dirigiendo la obra. La gran comisión de Jesucristo fue entregada a la iglesia. Así es que el trabajo de llevar a todas nuestras comunidades a Cristo no es trabajo de los pastores solamente, es trabajo de toda la iglesia, y no es por un capricho de los líderes de la iglesia. Ay, es que solamente nos piden esto, solamente nos piden allá, es que quieren que estemos acá, que estemos allá, que vayamos a colaborar, que estemos todo el tiempo trabajando para la iglesia. Hermanos, no es la posición de los pastores el querer solamente que la gente esté ocupada haciendo algo. Es que estamos transmitiéndoles el mensaje de una orden que dio Dios, y la responsabilidad de esa orden, la reconstrucción del templo en el caso de los judíos, la construcción, la formación de la iglesia a través de la gran comisión en nuestros tiempos, es una obligación del pueblo. No solamente es una opción, es la palabra. Aquí es por eso que entra esta palabra clave, es una deuda. Nosotros somos deudores por gratitud, no porque tengamos que pagar por nuestra salvación, no porque tengamos que hacer trabajos para pagar, para lograr pagar nuestra salvación. Nuestra salvación, bendito sea Dios, es por gracia. Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dios me regaló la gracia, pero por esa gracia ahora yo soy deudor, aquel que me salvó con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Así es que con mucha razón el profeta les dijo a estos judíos en los capítulos anteriores: meditad bien en vuestros caminos. Se lo repitió 2 veces: meditad bien en vuestros caminos. Le conviene al pueblo de Dios detenerse, examinar, considerar su vida a la luz de lo que Dios ha dicho, como en aquel entonces también, hermanos, como en aquel entonces, cuando la comunicación de lo que Dios quería que hiciera el hombre en cuanto al templo era la revelación de la voluntad divina para estas personas. Así es la palabra escrita de Dios para los creyentes en la actualidad. Las lecciones de este libro se pueden, o más bien, se deben aplicar al pueblo de Dios hoy. Así es que viene entonces, hermanos, el segundo mensaje. El segundo mensaje en el libro del profeta Ageo. Vamos a ver qué es lo que dice Ageo. Si quieren abrir sus Biblias, por favor, déjenme ponérselos aquí. Ageo, aquí está. Aquí está. Ageo 1, versículo 12. 12, 13, 14 y 15. Solamente son pocos versículos, pocas palabras. Es el tema de este mensaje: pocas palabras, presencia poderosa. El segundo mensaje que encontramos en el libro del profeta Ageo. Dice: oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. Vemos aquí primero, hermanos, a los líderes. Son los líderes los primeros que responden, ¿verdad? Los líderes son los que están en este momento escuchando la palabra que está dando el profeta Ageo. Hubo una reacción positiva al mensaje del profeta. Ageo mencionó primero a los líderes. Desafortunadamente, la historia de los judíos no siempre fue así. No todos los líderes, como lo podemos leer en los libros de Reyes y de Crónicas, no todos los reyes escucharon a los profetas. No todos los profetas fueron bien recibidos por los líderes de la nación. La historia de esta nación está llena de líderes religiosos que decidieron no escuchar la voz de Dios, que decidieron rechazar abiertamente el mensaje que los profetas de parte de Dios traían. Ellos no hablaban de su propia inspiración, ellos no hablaban solamente por un capricho.
Ellos eran enviados de parte de Dios. Y cuando eran enviados de parte de Dios, muchas veces fueron rechazados por los líderes religiosos, los sacerdotes, los mismos reyes, rechazaron muchísimas veces la palabra de Dios. Muchos profetas fueron lastimados, fueron apedreados, fueron encarcelados, fueron castigados, fueron perseguidos por transmitir la palabra de Dios. Hermanos, esto sucedió en el tiempo de la monarquía de Israel. Y sigue sucediendo en nuestros tiempos, dentro de las comunidades donde vivimos, dentro de esta sociedad. Hablamos la palabra de Dios y los profetas, los enviados de Dios, los que hablan la palabra de Dios, muchísimas veces son rechazados, son reprendidos, son perseguidos. En este tiempo, ustedes lo han visto y todo lo estamos viviendo. En las redes sociales no puedes poner un comentario acerca de la palabra de Dios reprendiendo el pecado o los pecados en los que está incurriendo la sociedad, porque inmediatamente una ola de ataques vienen en contra del que pone un mensaje de acuerdo a lo que establece la palabra de Dios. Cuando tú llamas pecado al pecado, como lo llama la palabra de Dios, sencillamente ahora la respuesta social es que casi te linchan. Se vienen en contra tuya, empiezan a denostarte y empiezan a criticarte y hasta te bloquean. Y en muchos lugares, en muchas ciudades, en muchos países, están empezando a surgir leyes que puedan llevar apenas hasta cárcel a aquellos que hablen acerca o en contra del pecado. Esta era la historia de Israel, fue la historia de Judá y sigue siendo la misma historia el día de hoy. Pero en este caso, hermano, dice el libro de Ageo que los líderes estuvieron dispuestos a recibir el mensaje que Dios les estaba enviando por medio del profeta Ageo. El mensaje de Dios fue entregado. Pero no solamente fue entregado, sino que también fue recibido. Y esta es la gran diferencia, hermanos, cuando hay un mensaje, cuando hay una predicación de parte de Dios. El mensaje es entregado por parte del que lo está dando, pero se requiere que haya quien reciba también ese mensaje. Y decimos que fue recibido porque bajo la dirección del Espíritu Santo, el profeta usa esta palabra muy importante aquí, con la que empieza el versículo 12. Oyó. Dice oyó, término que abarca mucho más que la capacidad solamente de captar con el oído. No solamente escucharon físicamente en sus oídos. Cuando hablamos acerca de que escucharon, quiere decir que recibieron el mensaje y por lo tanto lo obedecieron, ¿verdad? La Biblia, Santiago, el apóstol Santiago explica esto. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. El escuchar, como está escrito aquí en este versículo, como tenemos esta palabra oyó, quiere decir que no solamente prestó oídos, sino que hubo una acción como consecuencia del mensaje que estaban recibiendo. Oyó, lo recibió el mensaje y inmediatamente lo pusieron en práctica. Escucharon. ¿Verdad? Cuando Dios le habla, recuerdan ustedes, a Abraham. Me gusta mucho este ejemplo que pone el escritor de este estudio en este punto. En Génesis 22:18 dice que se traduce de la misma manera esta misma palabra oyó, cuando le dice Dios a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz, por cuanto oíste mi voz. Oír, pero que da la idea de obediencia. Escuchaste, pero obedeciste. No solamente fue oír como quien oye una noticia y no pasa nada, sino que pusiste atención y obedeciste. Aquellos reyes, líderes religiosos de la historia de esta nación, hermanos, que no oyeron, no es que físicamente fueran sordos, ¿verdad? Sino que no tuvieron la disposición en su corazón de responder al mensaje de Dios como Él quiso. ¿Cómo fue entonces que estos líderes, Zorobabel y Josué, respondieron al mensaje de Dios
y respondieron al mensaje del profeta Ageo. ¿Fue porque Ageo era muy buen predicador? ¿Era porque era muy buen orador? No, no necesariamente fue por esa situación, esa no fue la razón. Hubo otros predicadores mejores que Ageo, Isaías, Jeremías, ¿verdad? Y no siempre fueron bien recibidos, no siempre se escuchó lo que les habían dicho. Así es que gracias a Dios por este ejemplo que tenemos de Zorobabel, que era gobernador de Judá, y de Josué. En cuanto viene la palabra del Señor, ellos estuvieron dispuestos a escuchar en un acto de obediencia. Dijeron, lo vamos a hacer. Recibimos la palabra de Dios. Qué hermoso, hermanos, cuando se predica la palabra de Dios, cuando se entrega un mensaje, quien quiera que sea. Puede ser el más grande predicador, el más erudito de los predicadores, un gran orador. O puede ser un hermano, una hermana sencillos que inclusive les cueste trabajo articular y armar un mensaje de parte de Dios. No importa quién traiga el mensaje, pero es hermoso cuando alguien entrega un mensaje de parte de Dios y hay gente dispuesta a oír, a recibir ese mensaje y a ponerlo por práctica en su propia vida espiritual. Pero también dice que fueron los líderes, el pueblo, el resto del pueblo. Esta frase empleada en varias partes de este relato se refiere a todos los judíos que habían en la tierra en aquel entonces, ¿verdad? Tanto los que se quedaron desde el tiempo de Nabucodonosor cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, como los que regresaron a Babilonia. Recuerden que muchos judíos se quedaron. No se llevaron cautivos a toda la nación, se llevaron cautivos selectos a selecta gente solamente, ¿verdad? Y muchos quedaron ahí, muchos quedaron en la Jerusalén destruida. Así es que el resto del pueblo, cuando dice aquí el profeta Ageo, que fueron los que escucharon y estuvieron dispuestos a escuchar, el resto del pueblo se refiere a todos los que vivían en Jerusalén en ese entonces. Están incluidos todos, están incluidos todos. El pueblo respondió de la misma manera que los líderes. Los líderes creyeron y el pueblo también. Dice, todo el resto del pueblo oyeron la voz del profeta Ageo. Los israelitas no solamente, los judíos no solamente obedecieron, sino que el autor agrega una expresión muy interesante al final de este versículo. ¿Por qué oyeron al profeta Ageo? ¿Por qué escucharon las palabras que Jehová había enviado a ellos? También dice porque temieron, el pueblo temió delante de Jehová, temió el pueblo delante de Jehová. Cuando escuchamos nosotros hablar acerca del temor de Jehová, hermanos, y muchos de ustedes yo sé que lo han escuchado esto, vale la pena aclarar esto. Cuando escuchamos el temor de Jehová, se nos ha dicho, y así es, tener el temor de Jehová no es que le tengamos miedo al Señor, no significa tenerle miedo al Señor, significa tenerle reverencia, tener respeto a las palabras de Dios. Eso es el temor de Jehová. Vivir con respeto, y ese respeto, por supuesto, nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Cuando yo obedezco la palabra de Dios, estoy teniendo temor de Dios, tengo temor de las palabras del Señor, y por ese temor reverencial que tengo, no miedo, no miedo, sino reverencia, por ese temor yo me comporto como un cristiano obediente, ¿verdad? Obedezco a la palabra de Dios. Eso es el temor de Dios. Ese es el concepto que tenemos nosotros cuando hablamos acerca de el temor de Dios. Ahora bien, para esta gente que estamos viendo aquí en el libro del profeta Ageo, a la gente que le está escribiendo el profeta Ageo, no solamente era quedarse callados delante de Dios. No solamente es guardar un silencio reverencial, es mucho más que eso. Es quedarse callado por lo tremendo, lo majestuosamente abrumador que es nuestro Dios, cuando somos expuestos a la santidad, a la grandeza de Dios, ¿verdad? Como el profeta, por ejemplo, el profeta Ezequiel, cayó postrado en tierra sobre su rostro
cuando tuvo esa revelación acerca de lo que Dios le estaba mostrando, de lo que iba a suceder. Una experiencia semejante la tuvo también el apóstol Juan en el Apocalipsis. Él dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ahora bien, habiendo dicho esto, hermanos, en cuanto a temer a Dios, tenemos que confesar que esta palabra empleada aquí por Ageo 1:12, contempla más que un temor reverencial a Dios. Cuando dice aquí, temió el pueblo delante de Dios, no fue solamente ese temor de reverencia, de respeto. Da la idea aquí más como lo que le pasó a Ezequiel, como lo que le pasó a Juan. Quedaron consternados, quedaron aterrorizados. Es la misma idea, el mismo término que se usa cuando Moisés usa para describir el miedo que sintió la gente al ver el fuego de Dios en el monte Sinaí. Dice que estaban aterrados. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, los que vivimos aquí en esta parte en Indiana, y en otras partes más al sur de Estados Unidos, somos expuestos, esta región está expuesta a tornados en los meses de junio, julio, agosto, por el verano. Estamos expuestos a tornados. Nuestra ciudad está equipada todo alrededor con alarmas de tornado. A una calle de aquí de nosotros, de la casa donde vivo, hay una de esas sirenas. Y cuando el cielo, cuando hace calor, es un día cálido, y se empieza a nublar el cielo y empieza a haber viento, cuando hay lluvia, viento y calor, estos tres elementos, es el cóctel perfecto para que pueda provocar un tornado. Un tornado. Así es que cuando estos tres elementos se conjugan, ¿verdad? Es un día cálido y de pronto el cielo se pone oscuro, hay nubes, empieza a llover, y empieza a circular el viento, entonces se activan inmediatamente las sirenas, previniendo a la gente de que hay probabilidad de que hay un tornado. Los teléfonos empiezan a sonar, nuestras alarmas en los teléfonos empiezan a sonar, alerta de tornado, póngase en un lugar seguro, los canales de televisión, estaciones de radio, por todos los lados empiezan a sonar alertas e indicar que la gente se ponga a resguardo. Bueno, cuando sucede eso, los que estamos aquí en Indiana lo sabemos. A mí me regañan mi esposa y mi hija, pero a mí me encanta salirme al balcón cuando empiezan a sonar esas alarmas y yo empiezo a ver al cielo y empiezo a ver todos los árboles que tengo aquí enfrente de la parte de atrás de la casa. Hay árboles muy altos y empiezo a ver cómo se empiezan a ondular, cómo empiezan a mecerse los árboles a medida de que el viento empieza a reciar. Empiezo a ver cómo se empiezan las nubes negras, ¿verdad? Se empiezan poco a poco, empiezan a descargarse y estoy buscando dónde se empiezan a formar esos pequeños remolinillos en el cielo que no necesariamente van a tocar tierra, no van a bajar. Pero cuando el viento se pone más fuerte, hermanos, cuando el viento arrecia, yo entiendo lo que quiere decir esta expresión de consternación y de terror. Porque es una situación que tú dices, si esto se concreta en un tornado, no hay a dónde puedas escapar. No hay nada que puedas hacer en ese momento. Buscar un lugar lo más seguro posible en el sótano de tu casa, pero si uno de esas cosas se llega a desprender de las nubes y se convierte en un tornado, es una fuerza impresionante. Pero al contemplar, hermanos, ese poder de la naturaleza, uno no puede más que alabar a Dios. Se siente miedo, se siente terror, pero hermano, al ver una situación de esas, y yo creo que lo mismo experimentan los que viven en zonas de terremotos. Me han tocado terremotos también, tanto en la ciudad de Puebla como en California. Y es una sensación de terror, pero al mismo tiempo como cristianos es una sensación de saber qué grande es Dios. Y cuando la naturaleza tiene una manifestación de estas, hermanos, sentimos ese terror, pero es un terror
también al mismo tiempo lleno de adoración a Dios. No sé si ustedes pueden entender esto, yo sé que sí, muchos de ustedes lo pueden entender. Ante una situación de la naturaleza que nos causa terror, nos causa miedo, incertidumbre, también nos causa admiración de ver el poderío tan grande de Dios. Y estamos hablando solamente de un evento natural de la naturaleza creada por Dios. Imagínense lo que sintió, como les decía el apóstol Juan, cuando vio la majestad de Dios, lo que sintió Isaías cuando vio el trono alto y sublime de Dios, lo que sintió Ezequiel cuando vio la gloria de Dios descender, lo que vieron los israelitas al pie del monte Sinaí cuando vieron que todo el monte estaba en llamas, ¿verdad? Debido a la presencia de Dios. Hermanos, cuando el pueblo de Judá escucha las palabras de Ageo, cuando Zorobabel, cuando Josué el sumo sacerdote, cuando el resto del pueblo escucharon las palabras de Ageo, todos ellos temieron delante de Jehová. No vieron un evento sobrenatural, no vieron un tornado, ni tembló la tierra, ni hubo relámpagos en el cielo. Solamente fue la palabra de Dios por medio del profeta Ageo. Solamente fue una advertencia de parte de Dios. Meditad bien en vuestros caminos. Fíjense lo que están haciendo. Ustedes dicen que ahorita no es tiempo para servir a Dios. Ustedes dicen que ahora no es tiempo de volverse a reedificar la casa de Dios. Meditad bien en vuestros caminos. Por eso les está yendo mal. Por eso Dios ha tenido que enviar sequía. Por eso Dios ha tenido que restringir su salario. Por eso no les rinde el dinero. Por eso ganan y todo el dinero se les va como agua y no tiene nada. ¿Por qué? Porque no pusieron en orden sus prioridades. Meditad bien en vuestros caminos. Cuando lo escuchó Zorobabel, cuando lo escuchó Josué, cuando lo escuchó el resto del pueblo, todos temieron delante de Dios. La presencia de Dios, hermanos, no solamente nos impresiona a través de la naturaleza, no solamente nos impresiona a través de un evento catastrófico o de algo que Dios esté revelando. No necesitamos que los grandes profetas de hoy vengan a revelarnos cosas y a decirnos que la bestia y esto y el otro. Cuando tú te sometes a la palabra de Dios, cuando tú ves la palabra de Dios, cuando te das cuenta de lo que es la palabra de Dios, entonces tú puedes sentir ese temor delante de Dios. Un temor que te mueve las entrañas, un temor que te hace postrarte delante de Dios, cuando eres expuesto a la palabra de Dios, cuando lo oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo, que escucharon la voz de Jehová su Dios. No la escucharon de manera audible como Moisés, la escucharon a través de un sencillo profeta llamado Ageo. Todos ellos tuvieron temor, temor. Ageo se identifica después en el versículo 14 como el mensajero de Dios, pero el 13 dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. El enviado de Jehová habló por mandato de Jehová. El enviado de Dios habló por orden de Dios. El profeta no inventó el mensaje, sino que fue fiel a su Dios, con la misma autoridad con que confrontó a la gente por sus faltas. Al mismo tiempo, el profeta ofreció un mensaje de aliento. Esta es una clave, hermanos, clave cuando hay una predicación de parte de Dios. Dios puede exhortar, Dios puede llamarnos la atención, Dios nos puede hacer sentir que nos humillemos delante de Él, pero siempre un mensaje de Dios va a traer una palabra de aliento. Nunca va a ser condenación. Dios nunca nos va a mandar mensajes de condenación. Nos puede traer exhortación, nos puede traer lo que Dios cree que necesitamos nosotros en ese momento.
Y nos podemos sentir que Dios nos está regañando. Podemos sentir que el predicador nos está tratando mal, que está enojado, que está haciendo algo. Pero la palabra de Dios, cuando viene de Dios, después de exhortar, después de llamar la atención de la gente, inmediatamente trae también una palabra de aliento, trae una palabra de consolación y de edificación. Y en este momento, en este versículo, aquí está la palabra de edificación en este mensaje. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros. Conocemos la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios está en todos lados y en todo lugar y que Dios está en todas partes sin excepción, sea el tiempo que sea. Y algunos pensarían que esa no fue la promesa, ni tan oportuna, ni tan especial en ese momento. Sin embargo, los que piensan que esto pues, no era lo que el pueblo necesitaba, o a veces dices, no te preocupes, Dios está contigo, sí, pero ahorita me está yendo muy mal, tengo este problema acá, ya, enfermedad, angustia, finanzas, muerte a mi alrededor. Ya sé que Dios está con nosotros y ya sé que Dios dijo, no, 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 no se trata de solamente una expresión, de expresar un buen deseo, hermanos, no se trata de una doctrina bíblica solamente. Yo estoy con vosotros, tal y como la está empleando aquí el profeta Ageo, no tenía que ver con esa omnipresencia de Dios, sino con una relación personal con Dios. Por ese medio, Dios les ofreció su dirección, exactamente igual como se la ofreció a Moisés, como se la ofreció a Gedeón, a Jeremías. Esta promesa de la presencia personal de Jehová era lo que les animaría a empezar de nuevo el trabajo encomendado por Dios y les iba a proveer de la inspiración espiritual para terminar la construcción. Ahora, tenemos una promesa parecida, ¿verdad? Quizás a algunos de ustedes ya les sonó muy parecida esta promesa. Jesús, cuando está con sus discípulos terminando, Jesús les da la gran comisión, que si lo vemos, hacemos una analogía de este estudio, Dios le está mandando al pueblo de Judá que vayan a reconstruir el templo. Jesús nos está mandando a construir la iglesia y nos da lo que se llama la gran comisión, ¿verdad? Es la gran comisión. Y cuando Él nos da la gran comisión, vayan por todo el mundo a predicar el evangelio, enseñándoles, bautizándoles, que guarden todas las cosas, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es lo que está diciendo aquí el profeta Ageo también. Yo estoy con vosotros, construyan el templo, yo voy a estar con ustedes. No como una presencia, una omnipresencia de parte de Dios, que sabemos que Dios está en todas partes y Dios a cualquier lado que vayamos, ahí está Dios. Está hablándolo como una relación personal. Yo voy a estar con ustedes mientras ustedes están construyendo. Yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger, yo les voy a proveer lo que ustedes necesiten para que la obra se pueda llevar a cabo. Es lo mismo que Jesús nos dijo a nosotros. Yo voy a estar con ustedes, yo voy a proveer para ustedes, mi espíritu estará con ustedes, les enviaré al Consolador que les va a dar poder, recibiréis poder para que ustedes me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que el Señor promete estar con nosotros, el Señor prometió estar con nosotros, yo estoy con vosotros, dice Jehová. No es solamente una expresión, no es solamente un buen deseo, no es solamente decir, ay, qué bonito saber que Dios va a estar contigo, que Dios vaya contigo, que Dios esté contigo, a veces decimos con la gente. Que Dios te cuide. Y a veces lo vemos solamente como una mera expresión, como un buen deseo. Ya es algo, es una frase articulada. Dios va a estar contigo, ¿eh? No, no se trata solamente de eso. Se trata de una relación personal y como cristianos tenemos que entender que la obra que Dios nos ha mandado a hacer, que la gran comisión que nos fue entregada por medio de Jesucristo, hermanos, conlleva una relación personal, individual con Dios. Dios le dijo a Moisés, yo voy a ir delante de ti, mi espíritu va a ir contigo, yo te voy a guiar a lo que tienes que decir. Es la misma cosa que Dios está haciendo en medio de la iglesia.
¿Y qué fue lo que sucedió? Hubo disposición en ese momento. Hubo disposición del pueblo. Fíjense lo que dice el versículo 14 después de recibir estas palabras. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Me encanta cómo vuelve a repetir las tres partes exactamente igual, con sus títulos, ¿verdad? Con lo que eran, y todo el resto del pueblo, y vinieron, dice, y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Cuándo? En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. La buena disposición del pueblo para trabajar fue posible, hermanos, gracias solamente a una sola cosa. A una sola cosa. Las primeras palabras de este versículo. Despertó. Despertó Jehová el espíritu de ellos. Tanto los líderes como el pueblo estaban atendiendo solamente sus propios intereses. Eran indiferentes a la obra de Dios. Sin embargo, Jehová despertó su espíritu. Tanto Zorobabel el gobernador como Josué el sacerdote y el resto del pueblo oyeron el mensaje de Dios enviado a través del profeta. La idea del término despertar es totalmente opuesta a la actitud indiferente que habían mostrado. Estaban despiertos físicamente, sí, pero estaban distraídos en otras cosas y estaban dormidos en cuanto a su responsabilidad con la obra de Dios. Aquí en nuestra iglesia, para nuestros hermanos de aquí de la Iglesia Vida Nueva Salven, los tiempos de oración que hemos iniciado los viernes y domingos, nuestra oración es esa: Señor, despiértanos. Despierta al pueblo, despierta a la iglesia. Estuvimos dormidos por más de un año a causa de la pandemia, pero ahora tenemos que despertar. Ahora tenemos que darnos cuenta de que fuimos llamados a una obra muy especial y que tenemos una responsabilidad muy grande. Así es que nuestro espíritu tiene que ser despertado, y gracias a Dios porque Dios lo está haciendo. Y la iglesia va despertando, y alrededor de todo el mundo, ahora la iglesia está volviendo nuevamente a despertar. Y mi oración y la oración de todos debe de ser que la iglesia despierte con más ímpetu, con más entusiasmo, con más deseo de hacer la obra que el Señor nos ha mandado hacer. Tenemos que orar para que el Señor despierte a la iglesia de una manera poderosa, que podamos cumplir con esa gran comisión que nos ha sido encomendada. Nuestro espíritu tiene que ser movido, pero no solamente tiene que ser movido a la acción, tiene que ser conmovido para ver la gran necesidad que tenemos en medio de tanta desgracia que ha vivido la humanidad en este tiempo. No ha de ser extraño que el Dios y creador del hombre, inclusive de todos los componentes del espíritu del hombre, aprovechara su uso para llevar a cabo su voluntad. ¿Quién va a hacer la obra de Dios? Nosotros, hermanos. ¿A quién va a escoger Dios para la obra? A nosotros. ¿Quién va a predicar el evangelio a todas las naciones? Nosotros lo tenemos que hacer. No van a venir los ángeles. Dios nos ha escogido a nosotros, y el espíritu de cada uno de nosotros tiene que ser despertado, como fue despertado el espíritu de Zorobabel, de Josué y de todo el resto del pueblo. Su espíritu se despertó y pusieron manos a la obra. Y dice el versículo 14, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Vinieron y trabajaron. No solamente vinieron. No solamente, a ver, vamos a ver qué está pasando por allá, y se quedaron viendo nada más expectantes, contemplando lo que había. No, vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. Muchos años antes, hermanos, cuando este templo, el primer templo se construyó, si quieren leer la historia en el primer libro de Reyes, capítulo 9, primer libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 9, esta historia, no se las voy a platicar todas, solamente les voy a dar un detalle. Dios había dispuesto todo para que Salomón construyera este templo, y Dios estaba proveyendo todo lo que necesitaba.
el rey de un país cercano, amigo de Salomón, Hiram, el rey de Tiro, dice este primer capítulo de Reyes, primero de Reyes capítulo 9, que Hiram mandó toda la madera que necesitaba Salomón para la edificación del templo. Se la mandó Hiram. Llegó de Tiro, de Sidón, llegó toda la madera necesaria. Hermanos, la semana pasada vimos que en este caso, para volver a reconstruir el templo, Dios le dijo al pueblo: ahora ustedes vayan al monte, corten la madera y tráiganla para acá. Fue más difícil ahora. Fue más difícil. Nadie le regaló la madera. Nadie les regaló lo que necesitaban. Lo tuvieron que ir a conseguir. Después dice este versículo que vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. En la historia de Primero de Reyes capítulo 9, se dice que Hiram le dio mucho oro a Salomón. Y Salomón hizo una leva, es decir, mandó traer gente, levantó gente. Una leva es cuando, por ejemplo, hay una guerra y se hace una leva, es decir, agarran a todos los hombres, no les preguntan si quieren o no quieren, y los reclutan para defender su nación. Eso es una leva. No es que quieras o no quieras, es que vienes porque tienes que convertirte en soldado y vas a defender tu nación. Salomón hizo una leva, es decir, trajo a toda la gente con el oro que se le había dado y los obligó a que construyeran el templo. Estaban obligados. La gente de la que nos está hablando aquí, Ageo, vinieron de manera voluntaria. No estaban pagados, estaban trabajando de manera voluntaria. No fueron obligados, como en el caso de Primero de Reyes capítulo 9. No fueron levantados para venir a trabajar. El resultado de su trabajo fue un tiempo de consternación, de conmoción. Se conmovieron ante las palabras de Dios, escucharon la palabra de Dios y decidieron obedecer la palabra de Dios. Mis amados hermanos, esta debe de ser nuestra reacción cuando escuchamos la palabra de Dios. No es llenarnos de dudas, como dijimos al principio. No es llenarnos de dudas de que si tenemos o no tenemos que trabajar. Hay una deuda. No es una deuda que se nos esté cobrando. No vamos a pagar por nuestra salvación. Dios no nos está condicionando nuestra salvación si es que le damos algo o trabajamos para Él o no. La salvación está, punto. Por gracia sois salvos. Pero yo personalmente, hermanos, yo siento una deuda con Dios. Todo lo que Dios ha hecho por mí, todo lo que Dios me ha bendecido, todo lo que Dios me ha mostrado en su palabra, todo lo que yo veo, lo que significa la salvación, lo que hay alrededor de lo que costó mi salvación, hermanos, a mí me hace deudor. Como dice Pablo, no somos deudores a la carne, somos deudores al Espíritu. Y yo siento esa gran deuda. Y si trabajo para el Señor y si estoy trabajando todo el tiempo para el Señor, es porque siento esa gratitud y me siento en deuda con Dios por lo que hizo por mí. Hermanos, ninguno de nosotros merecíamos la salvación. Ninguno de nosotros merecía el amor de Dios. Ninguno de nosotros merecía la sangre de Cristo. Ninguno de nosotros merecía ser parte de un real sacerdocio, de una nación santa, de un pueblo adquirido por Dios. Ninguno de nosotros lo merecíamos. Éramos reos de muerte. A causa de nuestro pecado estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia nos amó. Dio su vida por nosotros. Y nos hizo aceptos en el amado. ¿No se sienten en deuda, hermanos? ¿No sienten ese peso de deuda? Mis dudas me hicieron muchas veces poner excusas para no servir a Dios. Mis dudas provocaron en mí muchas veces pretextos para no hacer la obra de Dios.
Es el tiempo de Dios, no es el tiempo. ¿Quieres que lo haga, Señor? ¿No quieres que lo haga? A lo mejor todavía no, mejor no. Entonces me dedico mejor a mis negocios, me dedico a lo mío. Y tú me indicarás el tiempo, Señor. Mis dudas se convirtieron en pretextos para no servir a Dios. Pero mi deuda me hizo volver a sentir esa pasión por servir al Señor. Cuando tú te sientes con esa deuda por lo que Dios hizo por ti, no porque te esté cobrando, no porque Él dice que ahora me debes, no, jamás, Dios no es así. Pero creo, yo creo que siento esa deuda, que estoy en deuda por lo que Dios hizo por mí. Cuando veo su amor, cuando estudio su palabra, cuando veo todo lo que significa, esas preciosas promesas que tengo para mí. Y cuando yo pienso en la vida eterna que está reservada para mí, con todo lo que Dios ha prometido, hermanos, yo me siento en deuda. Y yo quiero trabajar, y por eso yo trabajo en la obra del Señor, y por eso yo me desgasto en la obra del Señor, y no me pesa, porque yo siento esa gran deuda sobre mí de querer servir al Señor, y yo sé que muchos de ustedes la sienten también, y la han sentido en sus vidas. Y quizás en algún tiempo, o quizás en este momento, alguno de ustedes está viviendo en ese momento de dudas que se convierten en pretextos para no servir al Señor. Yo los animo, los invito, hermanos, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. No tengan esas dudas. No guarden esas dudas en su corazón. Ni dejen que esas dudas se conviertan en pretextos. Dejen que esas dudas se puedan convertir ahora mejor en deuda. Sintamos esa deuda de parte de Dios. Y dejemos que ese sentimiento de deuda nos lleve a servir, a buscar. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, dice Ageo. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por este segundo mensaje que nos presenta el libro del profeta Ageo. Qué importante escuchar, qué importante obedecer, qué importante sentir ese temor delante de ti. Y qué importante sentir, Señor, ese sentimiento de deuda por toda tu grande bendición sobre nosotros. Qué importante sentirlo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por lo que nos hablas. Y en el nombre de Jesús, permite que cada uno de los que estamos escuchando este mensaje podamos tener la misma respuesta de Zorobabel, de Josué y todo el resto del pueblo. Escuchar, sentir temor de Dios y venir y trabajar en la gran comisión que tú nos has encomendado. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este estudio. En nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, espero que haya sido de bendición. Espero que Dios esté con ustedes este resto de semana. Y piensen en estas palabras, por favor. Compártanlas. Compártanlas en sus muros, compártanlas con la gente que ustedes conocen. Y ojalá la iglesia despierte. La iglesia tiene que despertar. Dios despertará el espíritu de la iglesia de cara a este tiempo que estamos viviendo. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.